A lo largo de la historia del cristianismo y cuando se habla de confrontaciones entre personas de diferentes credos, existen algunos versículos que siempre son controversiales y que hacen que en ocasiones algunas personas se ofusquen cuando alguien dice otro tipo de interpretación. Uno de esos textos que es bastante controversial es el que encontramos en Gálatas el capítulo 3, los versículos 23 al 26. Y la pregunta para analizar este texto es si la ley como un ayo nos lleva a Cristo, entonces una vez Cristo, ¿necesitamos de la ley o no? Dice el texto, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero la venida de la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Sin duda que estos 4 versículos de Gálatas el capítulo 3 deberían ser como considerados una carta magna de la libertad cristiana. Lo que el apóstol dice acá no es otra cosa que una proclamación de la verdadera libertad. Y su contenido es esencialmente teológico y evangélico. Antes que Cristo apareciera, la ley nos tenía confinados. Todos los pecadores estábamos condicionalmente perdonados. Así que guardar entonces con integridad esa ley era imposible y además la ley no tenía la capacidad de justificar a nadie. Ahora, si Cristo hubiese fracasado en su intento de salvar al pecador, la ley por lo tanto hubiese tomado entonces el poder y el señorío contra el pecador. Y entonces lo condenaría a una eterna perdición. Pero Cristo venció. Alabado sea su nombre. Así que la ley solo sirvió y sirve en la actualidad de ayo, es decir, de niñera. Y solo se limita a señalarnos el pecado. Nos dice que somos pecadores. Nos aclara qué cosa es pecado. Así que, cumplida esta función, no tenemos otra alternativa que caer rendidos a los pies de Cristo. Es bajo entonces esta circunstancia que Cristo procede a justificarnos, a santificarnos, a que experimentemos el nuevo nacimiento. Mientras permanezcamos en Cristo, ya no bajo la condición de la ley, condenación de la ley, podemos estar ahora de esa forma porque esa ley ahora está consignada en nuestro corazón. Eso lo dice, por ejemplo, Ezequiel el capítulo 36, los versículos 26 al 27 y Salmo 1, versículo 1 y 2. El pecador que se ha arrepentido y anda en los caminos de Dios, anda entonces en una perfecta obediencia a la ley. Si somos salvos por la fe, ya no tenemos que obedecer la ley de Dios. 1000 veces no, dice el texto. Es más, solo se puede obedecer la ley cuando se confía en Cristo. Eso lo encontramos en Romanos el capítulo 3 y el versículo 23. Ahora, la Biblia al día dice, la ley no se deshace para el cristiano cuando alcanza la conversión. Y efectivamente la ley no se deshace para el cristiano cuando éste alcanza la conversión, porque existe y está vigente aún. El cristiano debe, aún convertido, aún creyendo en Cristo, perseverar para no estar en el poder de la ley. Entonces su relación con Cristo será efectiva. Dice Mateo 24:13, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esto lo encontramos, en Apocalipsis 2:10.
Y en Mateo 24:13 dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. La ley entonces será la norma por la cual todo ser humano será juzgado. Lo dice claramente Santiago 2:12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así entonces, cuando en el pasado el judío se aferraba fuertemente a la ley para justificarse, él no hacía otra cosa que con tal vez complicar su situación, ya que esa o estar bajo esa visión lo lleva exclusivamente al legalismo. Con la llegada de Cristo, una alta comprensión de las exigencias de la ley induce entonces al pecador no al legalismo, sino a buscar la gracia salvadora de Jesús. De tal forma entonces que la ley continúa siendo un ayo. Cada pecador que en la actualidad viene a Cristo lo hace movido por el sentimiento de culpabilidad hacia una ley que ha sido quebrantada en su vida. Dice Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya no estamos bajo ayo. Nunca podría interpretarse esta parte como que ya el cristiano está libre de respetar o de no respetar, de cumplir o de no cumplir los mandamientos. Esto suena ilógico. Esto no es lo que quiso decir el apóstol. Aceptar esta idea sería como desfigurar aún las razones del mismo plan de salvación efectuado eficazmente por Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, Jesús tampoco enseñó tal idea. Mateo 5:17 y Salmo 111, versículo 7 y versículo 8. La ley tiene que ser eterna porque es un reflejo del carácter de la Santísima Trinidad. Así que los mandamientos indican lo que Dios aprueba o desaprueba por toda la eternidad. La ley nos enseña el pecado y nos declara pecadores, pero es la gracia lo que se traduce como perdón. Así entonces, la gracia es como el perdón o el indulto que otorga un gobernante a un reo. Lo perdona, lo saca de la cárcel, pero esa libertad que ahora goza no lo cubre de futuros delitos. Si vuelve a delinquir, la ley entonces lo lleva a la cárcel nuevamente. Y esto es lo que sucede con el cristiano. El Señor lo perdona, pero eso no significa que la ley ya no está allí. Si el pecador vuelve a pecar, la ley entonces lo vuelve a denunciar. Por lo tanto, está otra vez en pecado. La ley, junto con el perdón de Dios, van durante toda la vida del cristiano. La ley no es abolida por el aceptar a Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.